Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por apoyar esta comunidad y el contenido. En esta oportunidad vamos a desarrollar un caso muy emblemático ya comprobado en El Salvador que tiene que ver con un expresidente. Y la peculiaridad que esto tiene es porque dentro de la historia política ha habido de todo, pero este es prácticamente un caso bastante único con el expresidente Mauricio Funes, el primero del FMLN. De Mauricio Funes se puede hablar muchísimas cosas de tantos casos durante su corto periodo en la política, pero este en especial es el más extravagante, el más ostentoso, el que podría ser incluso una cuestión de película, ¿no? Pero bien, todo esto dejó al descubierto, demostró mucho su insania en lo que llegó a caer cuando estuvo en el poder y también por tener acceso a cantidades sustanciales de dinero, es decir, millones de dólares. Su relación con Ada Michelle Guzmán, conocida popularmente como la Michi, por Ada Michelle, por supuesto. En ese periodo, en el cual él era político y posteriormente presidente, ella se convirtió en su amante y fue de los primeros logros que él tuvo al llegar a la presidencia. Lo cuestionado de Mauricio Funes con Ada Michelle Guzmán no fue su relación extramatrimonial, es decir, la infidelidad, es decir, por ser su amante, por su vida privada, por supuesto que no, sino la vida que él específicamente y su amante se dieron por varios años, incluso después de la presidencia, todo con dinero público, es decir, llegar al grado de gastarse estas cantidades de dinero en cuestiones que no tenían absolutamente nada que ver con un bienestar de la población. Todo esto se consolidó en la opinión popular de la gente y de la historia que ya está tal cual de esta joven que pasó presuntamente de ser una table dancer a ser prácticamente una obra pública esculpida en Beverly Hills con miles y miles de dólares. Vale destacar que Mauricio Funes en su paso por la política involucró en casos de corrupción a todas sus exparejas, incluso a la primera esposa que él tenía, que fue Regina Cañas, mejor conocida como la tía Bubu en el mundo de la farándula por sus papeles en programas infantiles. Funes la enredó en un caso de simulación de un documento legal para favorecer al hijo de ambos para que éste no fuera procesado, para que no fuera a la cárcel. Es decir, el hijo de Funes no tenía cómo comprobar sus ingresos, que eran bastante altos. Entonces su madre, la tía Bubu, simuló un préstamo de hasta $95,000 para justificar la adquisición de vehículos de lujo por parte de su hijo, Diego Roberto Funes Cañas, aunque los señalamientos eran por más de $150,000. Este dinero, según la Fiscalía, provenía de fondos públicos desviados durante la administración de Funes y la simulación del préstamo tenía como objetivo dar una apariencia legal a los fondos utilizados por su hijo y así evitar las consecuencias legales. Para este caso, Regina Cañas fue condenada a 3 años de prisión, pena que fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública acorde a la profesión y el ámbito de las comunicaciones. Se dijo que iba a ir a dar unas clases de inglés a unos muchachos. Su segunda esposa y en ese momento la primera dama de la República, Wanda Pignato, se le acusó de haber viajado a costas del erario público por 97 ocasiones, sola y también acompañada de sus parientes en planes turísticos. Se puede comprender que Funes mandaba mucho de viaje a su esposa, la primera dama, y con toda su familia para que se desligaran bastante de la vida que él llevaba paralela a ser presidente y fuera de su matrimonio actual con la primera dama. Pignato sumaba en este rubro más de $258,000 del fondo estatal asignado a la presidencia sin que hubiera ni una sola justificación. También apareció el nombre de la hermana de la primera dama, la señora Patricia Pignato, y el esposo de ella, Tiago Cabral de Vasconcelos. Se gastaron $487,000 en 19 hasta 46 viajes respectivamente, con estadías en hoteles de lujo, entradas a parques de diversiones en los Estados Unidos. Y vale destacar que la ex primera dama sí estuvo detenida en El Salvador y no huyó de la justicia, quedándose con su hijo menor en el país, a pesar de ella tener nacionalidad brasileña, pero pues enfrentó las consecuencias en alguna medida aquí en el sistema de justicia. Pero con su amante, con Michelle Guzmán, Funes llevaba una vida completamente desenfrenada. No hay una fecha o un año exacto en el cual Funes la habría conocido, pero presumiblemente sería en vísperas de su campaña presidencial, poco tiempo antes de ganar la presidencia.
En blogs, allá en internet, comenzaban a circular, más o menos en el 2009, información sobre la relación, aunque poca gente le prestó atención. Se veía más como una cuestión de farándula, pero que no tenía mucho peso. Pero al paso de los años se ventiló muchísima información, como la que estamos tocando en este video, que fue vertida por las autoridades, principalmente la Fiscalía. Muchos han asegurado que la Michi era una escort, es decir, una dama de compañía de los círculos de personas adineradas, es decir, bastante caro. Aunque Adolfo Fito Salume aseguró en una entrevista que él le habría presentado a Funes a Michelle en una fiesta social en su casa y que desde ese momento ellos estaban invitados en esa fiesta, habían coincidido y pues habían desarrollado algo más que una amistad. Esto únicamente como versión de Fito Salume. Funes nunca se refirió a tal situación. También se dijo que la Michi, además de esa atención en eventos sociales, algunos usuarios en las redes comenzaron a publicar presuntas fotos de la joven cuando trabajaba en el club Bar Lips de la colonia Escalón de San Salvador como stripper. Publicaron muchas fotografías, incluso un par de videos donde se puede apreciar una persona muy parecida. Se dice que ese era su principal trabajo como bailarina exótica en este lugar previo a desarrollar su relación con Funes. Mauricio quedó profundamente enamorado de Michelle. ¿Qué le hizo a saber? Pero él quedó bien clavado. Pero bueno, ella era una joven muy guapa y muchos años menor que Funes, por supuesto. Y tal parece que ella aprovechó esta oportunidad con un político de alto nivel. Entonces Funes pasó de ser su cliente y la convirtió en su amante para complacerle en un sinfín de lujos. Ahí comenzó el problema prácticamente con la gente, ya que eran lujos de una vida de millonarios, de farándula, con dinero de la presidencia, es decir, fondos públicos de la población. Funes estaba tan loco con esta amante que perdió completamente la cabeza. Cuando ya la tenía solo para él, como su amante, la madre de ella, Ada Luz Sigüenza Rodríguez de Guzmán, obtuvo un mega préstamo de $309,000 pagaderos a 35 años en el banco hipotecario presidido por Manuel Rivera Castro, quien lo aprobó sin exigencias. Y no solo eso, la señora Luz fue contratada en el gobierno de Funes por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese tiempo, Hugo Martínez trabajaba en la Cancillería, cargo que también desarrolló en el gobierno de Sánchez Serén, pero él dijo que Funes era quien daba todas las órdenes de esas contrataciones. Todos estos movimientos tenían muchos objetivos. Primero, lógicamente, beneficiar de manera económica a la familia de su amante y también tener un canal de sustracción de dinero con ellas, además de congraciarse con esta familia. Pero no sería solo la madre. Lógicamente también Michelle se descubrió que en diciembre del 2011 la Dirección General de Protocolos de Cancillería ordenó, escúchese bien, la emisión de pasaporte diplomático a nombre de Ada Michelle Guzmán Sigüenza, sin ninguna explicación del por qué el pasaporte. Prácticamente solo daba el nombre y la describía como empleada, sin especificar de qué dependencia. La orden solo decía solicitud de casa presidencial. Obviamente, dicha solicitud fue aprobada para la Michi y ella pasó no solamente a ser empleada de casa presidencial, sino también a tener un pasaporte diplomático, siendo la amante de Mauricio Funes y sin tener ningún conocimiento respecto a alguna cuestión de relaciones públicas o algo que pudiera destacar, simple y sencillamente para que ella, sin restricciones, pudiera acompañar a Mauricio Funes al lugar que deseara. Posteriormente, la madre de la Michi, la señora Luz Sigüenza, dejó Cancillería y fue nombrada por Funes en mayo del 2013 como directora propietaria y vicepresidente de la Administración de Industrias Sintéticas de Centroamérica, INSINCA, una institución autónoma copropiedad del Estado y de empresarios japoneses. Dicho puesto solo era para darle beneficio todavía más amplio económico, aunque su nombramiento fue intervenido por algunos políticos del Partido Arena que ya sospechaban de este gran caso y Sigüenza de Guzmán no pudo ocupar dicho cargo. En vista de estos inconvenientes, Funes decidió que para el año 2013 se crearía una empresa privada, una empresa fantasma llamada Latin America Spa, junto a la Michi. Según la Fiscalía, esta empresa habría sido utilizada para lavar fondos públicos, la mayoría provenientes de la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, esa obra que 3 presidentes no lograron concluir. Comenzó con Saca, siguió con Funes y con Sánchez Serén. Pero
Funes, como esta era una obra inconclusa, era un agujero en el que tragaba mucho dinero y se metían tantos millones, de esa manera también de ahí tomaba para pues triangularlo a la empresa privada que había creado con su amante. Y esta misma empresa también fue registrada en Panamá y en Suiza. En Suiza se creó Latin America Spa AG y se registró la marca Le Privé, supuestamente una franquicia europea de bienestar y de belleza. Sin embargo, la marca fue registrada hasta el año 2014. Un año después que se hizo también en El Salvador, antes que comenzara a operar. Y, por supuesto, todo esto eran empresas de papel simplemente para triangular dinero. No tenían operaciones o no tenían una base sólida sobre la cual iban a operar. Con esta empresa se adquirieron propiedades en zonas exclusivas de San Salvador, en la colonia Maquilisguar, por valores de 665,000, otra en las urbanizaciones Sierra de Santa Elena por un valor de 325,000. Esta última fue incluso valorada en 1.3 millones de dólares en 2011, es decir, le habían puesto un costo bastante menor. Y todo este dinero venía de esa empresa que solo existía en papel, la empresa SPA, que nunca había tenido un solo ingreso o unas solas operaciones. Las autoridades concluyeron que por eso Funes había asentado esta empresa en el extranjero para triangular el dinero que sustraía del Estado salvadoreño y así evitar sospechas. Lo pasaba por Panamá, después lo tiraba a otro país para regresar a El Salvador, pero venderlo como dinero del extranjero. Aunque también se usaron otras empresas offshore del extranjero. Cuando se destapó el caso de Funes, la Fiscalía incautó 61 propiedades relacionadas a Mauricio Funes y su círculo cercano, incluyendo las propiedades de la empresa Latin America Spa. Funes claramente estaba nublado, había perdido el juicio con su amante, vivía solo en fiestas, se malgastaba el dinero público en cosas como las antes descritas y aún en otras mucho peores. En su desenfreno amoroso que tenía con la Michi estuvo incluido muchos viajes de placer, principalmente a Estados Unidos, todos en jet privado, que se comprobó aterrizaban en un aeropuerto privado en el sur de Florida, a solo media hora en automóvil de Miami. En estos vuelos siempre iban Mauricio Funes, el empresario Miguel Meléndez Mecafé, que fue procesado y sigue en prisión, el entonces director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores, y lógicamente su amante, Ada Michelle Guzmán Sigüenza, que gozaba de pasaporte diplomático. Funes, cuando se hicieron públicos todos esos viajes y la gente comenzó a conocerlos, que eran en jet privado, negó absolutamente todo y dijo que no iba a responder porque no tenía que dar explicaciones de esos viajes, ya que eran privados de él como persona y no como presidente. Pero cada viaje solo de vuelo y aterrizaje oscilaba entre los precios que iban desde los $12,000 hasta los $20,000. Pero Funes dijo que sí hizo los viajes, no negó que había viajado, pero que no eran oficiales, no debía dar cuenta de ellos y a pesar de no tener la capacidad económica de viajar de esa manera, y se excusó solamente en que Mecafé era el que costeaba los viajes o hacían la cabuda entre él y otros amigos para poder viajar en un jet privado. Pero según él eran cuestiones aparte de la presidencia y que según no utilizaba el dinero público, pero obviamente ni su salario, ni el de la Michi, ni de ninguna otra persona podrían haber costeado esos viajes de lujos. Posteriormente, en las investigaciones se dijo que se había calculado hasta 4.5 millones de dólares en viajes de lujo en todo lo que era el aparataje de Mauricio Funes, tanto de los viajes de su esposa, pero también con los de su amante. Aunque los vuelos solo eran el inicio del derroche, de reventarse el dinero del pueblo, ya que las investigaciones de la Fiscalía se estimó que en total ascendía a millones de dólares por todos lados, porque la Michi se estableció que al menos se hizo 2 operaciones estéticas que consta en documentos judiciales, es decir, cirugías plásticas en Beverly Hills, California, como una estrella de Hollywood, como esas de las farándulas. Estas cirugías fueron realizadas por doctores muy reconocidos como Jason Diamond y Robert Ray, conocidos por sus participaciones en programas de televisión como El Doctor 90-210, muy conocido ese programa. Todos los fondos de estas intervenciones vinieron de cuentas de gastos reservados de la Casa Presidencial liderada por Funes. El maquillista y asesor de imagen José Eduardo Zelaya reveló a los tribunales en calidad de testigo durante el juicio de saqueo público varios detalles de estos viajes. Dijo que él
como asesor de imagen de la Michi, acompañó a 3 viajes, uno a Cuba, otro a Panamá y uno a Los Ángeles. Al primero dijo que Guzmán compró algunas pinturas, en el segundo aparatos de sonido, electrodomésticos, mientras que en el tercero a Estados Unidos fue exclusivamente a realizarse cambios de look y una rinoplastia. Aunque extraoficial también se dijo, se manejó otra información, que hasta se había operado los bustos. Es de lo que mucho habló la gente y posteriormente se comentó bastante en redes sociales. De toda esta información surgió la broma y los memes en las redes también, que la Michi era una obra pública esculpida con dinero del pueblo, y mucha razón tenía de tales interpretaciones la gente. Michelle Guzmán con Funes obtuvo una chequera ilimitada, accesible a cualquier extravagancia, y ante esto Funes infló sus cuentas de gastos reservados. La amante adquirió vehículos de lujo como Jeep, Porsche, Mercedes-Benz y Audi. El valor total de los vehículos, dijo la fiscalía, que era de $208,000, y que todos estos viajes se gastaba también miles y miles de dólares en efectivo en supermercados, incluyendo productos como whisky, televisores, sistemas de sonido, cámaras, ropa, zapatos, carteras, joyas, un montón de cosas. Y curiosamente, ellos, para despistar, en la empresa Spa, a la Michi tenía un sueldo de $10,000 mensuales, que era una cantidad bastante sustancial, pero ni aún así podía justificar todos esos grandes lujos y las compras que siempre hacía. En toda la trama de robo y desenfreno, de igual manera salió beneficiado Juan Carlos Guzmán Verdugo, padre de Michelle, suegro de Funes, obviamente. Cuando fue investigado, se registraron gastos por $140,000, mientras que sus ingresos documentados ascendían solamente a $7,000. Esta diferencia lo llevó a ser acusado de lavado de activos por más de $135,000. El suegro de Funes había comprado 5 vehículos por $55,000. La fiscalía identificó un depósito en efectivo de casi $40,000 en las cuentas personales del suegro de Funes, cuyo origen no pudo ser comprobado, determinado o justificado. Además, se detectaron pagos de préstamos personales de $13,000, pagos de préstamos a nombre de su esposa, Ada Luz Sigüenza, por $32,000, y fue otro viajero más frecuente con fondos del pueblo. Realizó más de 20 viajes internacionales con gastos en boletos que superaban los $40,000, el suegro de Funes. Juan Carlos Guzmán fue capturado el 1 de abril del 2019 en Costa Rica cuando intentaba salir hacia Nicaragua utilizando documentación nicaragüense, ya que también Funes se lo había llevado para que huyera de la justicia de El Salvador. La detención se realizó en cumplimiento de una notificación roja de la Interpol emitida por la justicia salvadoreña. Tras más de 2 años de trámites legales y de la negativa inicial de Guzmán Verdugo a ser extraditado, las autoridades costarricenses aprobaron su entrega para El Salvador. El 19 de mayo del 2021 fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Salvadoreña al aeropuerto de Ilopango y fue presentado a los tribunales para que enfrentara la justicia. Mauricio Funes, poco tiempo después de finalizado su periodo presidencial, se publicaron unas fotografías de él en una discoteca de Miami, acompañado obviamente de Ada Michelle Guzmán, quien ya era su pareja oficial, debido a que tuvo una ruptura con su esposa Wanda Pignato, obviamente a raíz de saber todo el desenfreno con su amante. Presuntamente era la famosa discoteca Mangos, ubicada en el Ocean Drive en Miami, Florida. Comprobado a través de las fotografías que Funes portaba un maletín negro bastante grande, donde muchos testigos, la gente que lo vio, porque era un expresidente, muchos lo conocían, y principalmente en las comunidades latinas, en el maletín él dicen que andaba lleno de dinero y sacaba manojos de efectivo para estar pagando las cuentas. Y en efecto, porque se ve que él siempre cargaba el maletincito para no dejarlo en cualquier lugar. Ese era su estilo de vida. Esto demostraba que Funes seguía teniendo muchísimo dinero en sus cuentas para continuar con una vida ostentosa de lujo, que ese dinero era del pueblo salvadoreño. Funes, luego de varios años malgastando el dinero con su amante, llegaron a procrear un hijo, algo que no cayó para nada en gracia en la esposa Wanda Pignato, quien había pasado a un muy lejano plano a pesar de también tener un hijo menor con Funes, pero el nacimiento de su nuevo hijo con la amante también lo pagó con fondos públicos. Eso dijo la fiscalía. Y detectaron que también de los Estados Unidos traían botes de fórmula, es decir, alimento para bebé, y la Michi poseía una tarjeta de crédito con fondos de casa presidencial a la que se le consignaba pagos de hasta $9,000 para que los usara.
Hay muchos otros puntos del desenfreno de Funes y del malgasto de dinero público ilimitado y su relación con Michel Guzmán, que vivían como millonarios, como estrellas de farándula literalmente, como si no hubiera mañana, aunque a escondidas mientras él era presidente. Todos estos datos prácticamente se conocieron cuando él salió de la presidencia, fueron proporcionados por las autoridades en la presentación y detalle del caso saqueo público, que totalizó un desfalco de 351 millones de dólares en los 5 años del gobierno de Funes. Para el año 2016 ya había tomado forma todas estas investigaciones, que eran la continuidad del caso en contra de Elías Antonio Saca, que fue quien heredó a Funes el gobierno y los mecanismos de corrupción. Pero como suele pasar en El Salvador, el corrupto protege a otro corrupto. Funes fue avisado y abandonó El Salvador ese mismo año, justo antes que allanaran su vivienda y el resto de involucrados. Cuando llegaron los primeros requerimientos, Funes ya estaba en Nicaragua, aunque aún no le habían girado la orden de arresto. En una primera reacción, en toda la investigación, Funes dijo que no estaba huyendo y tampoco tramitaba asilo político en Nicaragua, aunque con él se habían marchado absolutamente todos los ladrones, lógicamente incluido la Michi, sus padres y todo su círculo familiar. Y así, Funes evadió la justicia junto a Michel Guzmán y el resto de la parentela, y poco tiempo después obtuvieron la nacionalidad nicaragüense. Indudablemente ese fue uno de los casos más escandalosos de un presidente aquí en El Salvador, por la manera en la que se involucró con una joven escort, strip dance, que llegó a viajar en un jet privado, a hacerse cirugías plásticas, más una vida cuantiosa, lujosa, de muchas cosas caras a costa del erario público. En un par de ocasiones se le vio a Michel con Funes ya en Nicaragua comprando algunas cosas de una vida bastante normal, pero luego para el año 2023 el mismo Funes confirmó que se había separado de la Michi en Nicaragua, sin especificar los motivos, pero se comprendía que por las diferencias de edades y la fuerte adicción de Funes al alcohol había tenido quizá mucho que ver. Ninguno de los dos enfrentó la justicia, no se supo más de Michel Guzmán y Funes falleció, según las autoridades nicaragüenses, en enero del 2025. Y este es un resumen de uno de los casos más emblemáticos, más polémicos, por cómo se desarrolló y lo que implicaba de un presidente, no solamente un escándalo amoroso, sino el estilo de vida, los lujos y todas las cosas que llegaron a gastarse en estas situaciones que lastimosamente que todo le costó prácticamente al pueblo salvadoreño. Pero pues bueno, usted saque sus conclusiones, deje sus mensajes. Muchísimas gracias a los que siempre apoyan la comunidad, y vale la aclaración para un par de comentarios que siempre dicen que este tema, el otro, aquel, pues normalmente desarrollamos una línea y posteriormente vendrán muchos otros temas de diversas vertientes, de diversos nombres y principalmente con temas que ya están completamente cerrados y comprobados. Ok, cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima.